Elegido en 1928 con un programa basado en el capitalismo integral, Herbert Hoover se esfuerza en frenar la tendencia. Con su ministro de Economía, el banquero Mellon, intenta reventar la burbuja especulativa y para ello no duda en inspirar una política de subida de tipos de interés. Pese a ello, la bolsa resiste muy bien, demasiado bien. Habrá que esperar 9 meses hasta septiembre de 1929 con el hundimiento del barco inglés del especulador Hatry. Demasiado tarde y demasiado lejos para retroceder. Los aprendices de brujos han desencadenado una purga automática sin precedente. El 25 de octubre de 1929, tras 10 días de bajas ininterrumpidas de las cotizaciones, 13 millones de títulos, el triple del volumen habitual, cambian de mano. Es el Jueves Negro. La asfixia comienza desde principios de la semana siguiente, después de una última tentativa de los bancos que gastan sus últimas reservas para intentar que los precios remonten. La pesadilla comienza para millares de pequeños accionistas, para cientos de miles de depositantes de los pequeños bancos locales, para millones de trabajadores de empresas precarias. La prosperidad era un sueño. Los años locos han terminado. La trombosis llega rápidamente. Los agentes arrastran a los bancos que les habían prestado dinero estando en la ruina. Estos habían cubierto sus activos con acciones que ya no valían nada y que les llevan a la insolvencia. La política monetaria restrictiva de las autoridades federales provoca un encarecimiento de los créditos, insoportable para las empresas cuyos pedidos ya habían bajado. Por otro lado, el aumento de las hipotecas deprime al mercado inmobiliario. El paro se extiende como una mancha de aceite. La espiral de la crisis está en marcha. Para los que ocupan el lugar más bajo de la escala, la violencia del choque es insoportable. El papel central y motor que desempeñaban los Estados Unidos ocasiona una propagación inmediata del fenómeno al otro lado del Atlántico. Alemania, estrechamente dependiente de los flujos financieros estadounidenses, ve cómo su fuente se agota. La combinación de la desaceleración general, la crisis agrícola persistente y la huida de capitales hacia Wall Street para participar en el entramado bursátil ya había acentuado el paro, las quiebras y las desinversiones en toda Europa central. Pero Inglaterra, cuya tasa de paro ya era la más alta de los grandes países de Europa, fue la más golpeada. En mayo de 1929, los laboristas vuelven al poder con Ramsay MacDonald. Afectados por la crisis americana y las repercusiones alemanas ya perceptibles, no dudan en recurrir a los parados para sustituir a los huelguistas. Tampoco comprenden, a pesar de las protestas de Keynes, la necesidad de poner fin a la política tradicional de sus predecesores conservadores, a pesar del riesgo de una ruptura del tejido social. Francia creía estar protegida por un casi pleno empleo y por mejores cifras de crecimiento y de ahorro que sus vecinos, además de un imperio colonial que exhibe orgullosa en la exposición de 1931. La crisis la sorprende a finales de 1932. Descubrirá la frase de Spinoza que dice: "Nadie es un imperio en un imperio". Tras las devaluaciones de la libra en 1931 y del dólar en 1933, a consecuencia del abandono del patrón oro, el franco de Poincaré, óptimo antes de la crisis, es sobrevalorado en un depresivo mercado mundial. Fue sostenido hasta 1936 con todas sus fuerzas, lo que derivó en un paro creciente, agravado por los mismos errores de los conservadores. Presupuestos rigurosamente equilibrados, créditos caros y barreras proteccionistas. Por supuesto, las pequeñas economías exportadoras de América Latina, muy dependientes de sus clientes del norte, se vieron afectadas de lleno. ¿Qué podía hacer Chile con sus excedentes de cobre o Brasil con el café antes de que se les ocurriera quemarlo en las calderas de sus locomotoras? Japón, donde el joven Hirohito acaba de ser coronado emperador,
también se ve afectado por la disminución de las exportaciones de productos a buen precio. El Partido de los Industriales Imperialistas verá como única salvación del país, amenazado por la caída de los precios y los aranceles establecidos por Estados Unidos y Europa, la constitución de un mercado integrado, protegido y organizado por las bayonetas japonesas. En 1931 conquistan la Manchuria china y la convierten en una colonia manufacturera modelo. Esta espiral depresiva y destructora de las riquezas que afecta al mundo entero, ¿era inevitable? Al menos podría haberse parado a medio camino y comenzar a esbozar una recuperación, según sostenía Keynes, cuyas ideas se irán revelando paulatinamente como proféticas. Keynes escribió mucho sobre la Gran Depresión porque la vivió y la comentó como contemporáneo. Pensaba que la Gran Depresión ocurrió por una mala gestión de la política monetaria de la Reserva Federal. Consideraba que habían subido y mantenido los tipos de interés demasiado altos durante mucho tiempo, 2 años antes de 1929, por lo que habían desanimado a los inversores. Como consecuencia se produjo un desequilibrio entre ahorro e inversión. Debían haber mantenido bajos los tipos de interés. El capitalismo